a las que yo he vuelto, fíjate, y también por razones no tanto lectores tecnológicos o lectores no de... Yo la última vez que te vi, hace ya algún tiempo, fue en una librería, la librería Méndez, en la calle Mayor, y tú salías, si mal no recuerdo, con 5 o 6 libros en la mano. Eso quiere decir que sigues leyendo. No, sigo siendo un buen lector. Y sigo yendo a la librería Méndez, sigue siendo mi librero. A pesar de que las nuevas tecnologías han entrado y a pesar de que leo muchas cosas en lectores tecnológicos o lectores no en papel, sigo yendo a la librería, y porque es donde veo, me aconseja, me dice, tenemos algunos amigos y mantengo ese hábito. Sigo leyendo. Hombre, he cambiado también mucho el tipo de lectura. Ahora que estoy ya más jubilado, pues leo lo que me da la gana. Cuando tenía una vida más intensa, pues tenía que leer mucho también sobre la materia, muchísima historia he tenido que leer muchísima ciencia política, muchísimo libro de biografías de personalidades importantes, etcétera, para prepararme para las funciones que me ha tocado hacer en la vida. Pero para mí siempre ha sido un disfrute leer, y soy de los que leo y subrayo. Además, me gusta leer con lápiz, y cuando leo en un Kindle o una cosa parecida, pues suelo subrayar también. Bueno, eso es lo que te puedo decir así en términos generales. A mí hay libros que me han dado una fuerza enorme, me han cambiado, y otros pues que los he disfrutado, y otros que pues algunos no he sido capaz de acabarlos, pero bueno, forma parte también de la libertad del lector. Hablando de libros que te han interesado, este programa se llama Relectores. ¿A qué libros has vuelto con frecuencia? Bueno, yo he vuelto con frecuencia, no mucha, pero con alguna frecuencia a algunos libros clásicos, y sobre todo he tenido que releer o buscar notas que había apuntado en libros de ciencia política, o en libros de historia, o en libros de las guerras más importantes, que tengo que volver a leer, porque me tengo que acordar cómo fue la paz después de la Primera Guerra Mundial con los otomanos, por ejemplo, cómo se hace esa paz. Porque sin entender eso no puedes entender lo que está pasando hoy en Oriente Medio, y me gusta volverlo a leer. Y estoy leyendo, ahora lo estoy acabando, 2 libros sobre ese tema, uno sobre los árabes, se titula, que va desde el principio, pero acaba también con los acuerdos de la Primera Guerra Mundial, y otro específico sobre lo que ocurrió sobre la gran batalla de Galípolis, que es donde el Imperio Otomano primero derrota a los ingleses, pero esa derrota le lleva a su fin también, ¿no? Yo no te preguntaba tanto de volver a libros por necesidad, por así decirlo, sino a libros que te han dejado una huella. Bueno, libros, mira, novelas. Novelas. Yo vuelvo mucho, y lo tengo en la mesilla de la noche, tengo a Montaigne. Lo miro, lo releo, lo abro por cualquier página, lo tengo muy subrayado también, y sé lo que quiero, a veces sé lo que quiero leer, y para mí pues es un tranquilizante, ¿no? El saber que tengo a Montaigne por la noche en caso de necesidad, ¿no? Tengo menos de poesía. Soy menos lector de poesía, por lo tanto tengo menos en la mesilla de noche libros de poesía, pero sí se van acumulando los libros que quiero leer y no leo, o que he empezado a leer y no he acabado todavía, pero sí vuelvo a Montaigne. Seguramente es al libro que más vuelvo, es el que es más fácil de leer, lo conozco muy bien, y sé encontrar lo que quiero fundamentalmente. Sobre todo la última edición de Acantilado es estupenda. Has hablado de Montaigne. Montaigne no es una novela.
¿No ha sido la novela algo que ha ocupado un puesto importante en tus lecturas? Sí, pero no tan importante como para releerla. Yo tengo 3 o 4 novelas que me gustan. Yo tengo una inclinación por las novelas cortas, no me gustan las novelas muy largas. Hombre, hay excepciones, evidentemente, El Quijote o Guerra y Paz son novelas largas, ¿no? Pero yo prefiero las novelas más cortas. Una que a mí me impresionó muchísimo es Dr. Glass, por ejemplo, que es una novela de un autor sueco muy poco conocido, que está casi agotado, que no se puede encontrar, pero es una novela de 110 páginas, una cosa así, que yo sí he releído. De novelas a las que yo he vuelto, fíjate, y también por razones, no tanto por ser novelas, sino por el tema que trataban en relación con la historia. Yo he sido un gran lector de Joseph Roth. Yo creo que he leído prácticamente todo Roth. Lo he leído en todas las editoriales. Me acuerdo la primera, que se llamaba Sin o Etiqueta Negra, que luego ha ido cambiando de nombre, y ahora está casi toda la obra de Roth está en acantilado, hay alguno en anagrama también. La leyenda del santo bebedor me parece que está en anagrama, pero Roth me ha gustado mucho, me ha gustado cómo escribe, me ha gustado sobre lo que escribe, que es pues, la decadencia alrededor de la Primera Guerra Mundial, que para mí ha sido un tema de gran importancia políticamente y por mis obligaciones, que yo he estado muy metido en la caída del Imperio Otomano, en la caída de la primera, todo lo que supuso la Primera Guerra Mundial, que al fin y al cabo pues fue para después ha sido muy importante lo que allí ocurrió, ¿no? Toda la desmembración del Imperio Otomano balcánico me ha tocado a mí tratar de resolverlo años después, y por tanto he leído mucho de toda esa parte de la historia, y Roth para mí ha sido un profesor. Me ha entusiasmado cómo escribe, me ha interesado todo lo que leía, está publicado en libros breves que los puedes llevar en un viaje, que lo puedes, no tienes que puedes leerlo en cualquier sitio, y me ha entusiasmado. Y ahí he vuelto bastante. Yo he vuelto a una novela preciosísima que se llama La cripta de los capuchinos, que es una novela donde narra un poco la caída del Imperio Austrohúngaro a lo largo de la vida de una familia, pero también muy cortita. Es una continuación de la Marcha Radetzky en más pequeño. La Marcha Radetzky es otra novela que me entusiasmó. Y Joseph Roth ha sido soy un gran fan de Roth. Lo recomiendo a todo el que quiera entender Europa. Me parece que es... yo he aprendido más de Europa con él que con otros historiadores más importantes. ¿Se puede tener la impresión, Javier, de que la lectura para ti la has buscado sobre todo por aprender, por cosas que te interesaban, que por puro goce, el puro goce de la lectura? Es decir, de las obras de las que hablas tienen que ver en cierto modo con lo que han sido tus preocupaciones políticas y profesionales. ¿Es así? No necesariamente, porque me ha entusiasmado, he leído Flaubert, que no me tenía nada que ver con la política, digamos, ni con los acontecimientos de la historia, pero sí es verdad que otro libro al que yo he vuelto es a los Thibault. Los Thibault los leí en Alianza en 4 volúmenes, me parece que eran de la edición de bolsillo, y he vuelto al primero, cuando describe a los hijos y lo que es la familia burguesa, etcétera, etcétera, francesa, y al que ya casi al final, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de Jaurès, pero me han gustado estas sagas familiares. Me gustó también de sagas familiares, pues los Barenboim, los Barenboim de Mann, y alguna otra que he leído. Una muy bonita que me recomendó Jorge Somprún sobre la historia de una familia también en la época que va desde la Revolución, desde el año 17 hasta la Primera Guerra Mundial, todo ese periodo
perdón, hasta la Segunda Guerra Mundial. Todo ese periodo en una familia militar rusa, pero no me acuerdo ni el nombre ahora mismo, fíjate. Pero sí me gustó, ese tipo de libros sí me han gustado y he disfrutado mucho con ellos, pero yo no soy un buen lector de novela, no soy un buen lector de Joyce. Prefiero, casi me es más fácil el Joyce pre-Ulises que el Joyce post-Ulises, ¿no? El Joyce post-Ulises pues no he encontrado el disfrute que he encontrado en el pre-Ulises, digamos. ¿Has leído mucho? ¿Cuándo has leído? ¿Qué momentos aprovechas para leer? Yo he leído fundamentalmente por la noche. Yo tengo un ritmo biológico donde por la mañana estoy muy poco vibrante y la noche para mí, a partir de la caída de la tarde empieza mi vida más activa. Ha sido casi siempre así. Ahora, bueno, en los últimos años he vivido, como me decía alguien, como un europeo del norte por la mañana y como un europeo del sur por la noche, por lo tanto he dormido muy poco, me levantaba muy temprano, pero para mí realmente la parte más intensa de mi día, una parte muy larga de mi vida, ha sido la tarde-noche. Soy lector de noche y leo de noche. Leo en un sofá y sigo hasta que puedo y sigo leyendo en la cama hasta que me duermo. Cuando ya veo que el sueño me viene, pues no le dejo venir del todo, me meto en la cama y sigo leyendo un poquito hasta que ya pues caigo dormido. Eres un lector entonces ordenado, quiero decir, por ejemplo, viajes que habrás hecho muchísimos. Bueno, me cuesta muchísimo leer en los aviones. Sí. Yo no sé, vamos, leer el periódico no, leer cosas de trabajo no, pero concentrarme para leer un libro de disfrute me cuesta mucho. Yo no sé si es la presión que hay en los aviones, pero por ejemplo, escribo mucho, es más fácil escribir en los aviones que leer. No sé por qué, pero he escrito muchísimo en los aviones, pero en cambio he leído muy poco en los aviones. Un poco para una cosa que no pude hacer, no pude ir. Sí. ¿Cuándo empiezas a leer? ¿Cuáles son tus primeras lecturas? Pues bueno, tampoco es que tenga muy buena memoria de lo primero que leí, pero bueno, me acuerdo de Julio Verne, por ejemplo, por decirte un nombre así que suele salir en casi todas las conversaciones, ¿no? Pero no tengo así un recuerdo de un libro de juventud, sí, de la primera... ¿Y de niñez tampoco? De niñez no, de niñez recuerdo un libro que era de mi abuelo, que se llamaba Lecciones de cosas, que era un libro, mi abuelo era maestro y había escrito varios libros así para niños, y uno se llamaba Lecciones de cosas, que es, bueno, Lecciones de cosas te enseñaba cómo crecía el trigo, y un poco de enseñanza general que disfruté mucho con él, pero de libros de literatura no tengo así una memoria hasta más entrada en la década de los 10 a los 20, no recuerdo, antes no se me ha quedado nada grabado, algún libro de Julio Verne, pero no tengo recuerdos muy intensos de la lectura antes de los 10 años. Tú fuiste ministro de Cultura. Hace unos meses salió en Le Monde una encuesta en la que se preguntaba a los franceses si creían que la administración podía hacer algo para fomentar la lectura, es decir, si podía haber un cierto dirigismo en la promoción de la lectura desde la administración pública. ¿Cuál es tu experiencia al respecto de tus años, yo creo de tu paso por cultura? Sí, estamos por aquello o por hoy, es que es muy distinto, es que han pasado, no sé, 20 y tantos años de aquello, pero es que el mundo ha cambiado mucho y el mundo de la lectura cambia mucho en ese periodo de tiempo. La entrada en primera línea de Internet, de todas las tecnologías nuevas, etcétera, pues que han cambiado también la lectura, el hecho de leer, la mirada, la información, todo eso ha cambiado de una manera muy importante. Pero yo lo que sí hice
fue un gran esfuerzo por las bibliotecas y tuvimos un plan que tuvimos mucha suerte que lo pudimos hacer, que fue dotar de una red de bibliotecas. Hicimos una inversión relativamente buena, amplia en bibliotecas, que yo no sé si tuviera que volver a hacer hoy, si lo haría o no, vamos, pero porque creo que hay muchas otras maneras hoy de azuzar o de entusiasmar con la lectura que la creación de bibliotecas públicas. Que las bibliotecas públicas ahora no se va a leer, pues se va a prepararse a los exámenes o se va para... No te creas, Chencho Arias, que estuvo aquí, le estuve también entrevistando, habla con gran pasión de las bibliotecas públicas. Sí, yo también, pero vamos, no sé hoy ya si la gente más joven tiene el mismo concepto de la biblioteca pública, no lo sé. Tú eres más joven que yo, pero estamos ya en una edad provecta. ¿Qué libro recomendarías a esta edad? No te pregunto libros para los jóvenes, sino un libro que te ayudara a vivir, que te estimulara. Pero yo creo que se lee para disfrutar, para ser más feliz, para gozar, y yo creo que no, las edades pueden tener a lo mejor algún cambio en los intereses, la novela más rápida, la novela menos rápida, la novela más moderna, menos moderna, pero al final yo creo que manteniendo la mente despierta, pues yo tiendo a volver a los clásicos, no los he leído todos, por lo tanto ahí hay un territorio infinito todavía para mí, y leo lo que me recomiendan de lo más actual, pero me lo tienen que recomendar mucho. Como tengo buenos amigos que leen más que lo que leo yo y tengo libreros amigos, etcétera, pues ellos son los que me orientan un poco. Yo he tenido un crítico, para mí ha sido fundamental, un crítico literario que ha sido, sin quererlo ser, mi maestro en muchas partes de la lectura, que ha sido José María Buerbenzu. Yo lo leía todas las críticas que hacía y nunca me ha llevado por mal camino, vamos, o casi nunca me ha llevado por mal camino. Casi todo lo que me ha recomendado o lo que ha recomendado en sus escritos, en sus crónicas, en sus críticas, casi siempre me han hecho bien. Él me recomendó Doctor Glass, por ejemplo, que es un libro que a mí me ha impresionado. El ebook, ¿lo utilizas? ¿El libro electrónico? Sí, lo utilizo, sí. Lo utilizo porque viajo y no me tengo por qué llevar las memorias de un libro así, que me ocupan la maleta una barbaridad, y me puedo llevar 2 o 3 libros y puedo tomar notas igual que si estuviera en papel. Yo para el viaje sí lo uso. Y ya la última, yo ahora voy a comer con mi hija Ana, a la que tú conoces, porque ya mañana empieza a trabajar, y le voy a regalar un libro. Esta oportunidad de que don Javier Solana me recomiende un libro para mi hija Ana no lo voy a tener nunca más. ¿Qué le llevo a Ana? Hombre, no sé cuáles son los gustos de, es una gran lectora. Ana, ya lo sé qué es, pero aún no sé lo que está leyendo ni los gustos que tiene. Hombre, yo si no ha leído algo de Joseph Roth, le recomendaría una de las obras. Es un librito muy pequeñito que se llama El busto del emperador, de Joseph Roth. Tiene escasamente 100 páginas. El busto del emperador. Está publicado en acantilado. No llega a 100 páginas o por ahí. Y es una delicia de libros sobre el Imperio Austrohúngaro o la historia de un busto del emperador, Francisco José. Bellísimo, breve, ¿eh? Gracias, Javier. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros.